Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho, ustedes saben que es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Difundimos también, por supuesto, la cultura de la legalidad y bueno, pues hoy no es la excepción. Tenemos un gran tema, una invitada que ustedes seguramente ya conocen porque ya nos ha hecho el favor de acompañarnos. Quiero decirles que la transparencia es un tema interesante. Hoy además, en día un poco comprometida en la Ciudad de México, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de varios temas que tienen mucho que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y sobre todo los procesos legislativos, a veces pues quizá entorpecidos, ya nos lo platicará la maestra. Hoy nos acompaña la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México y bueno, recientemente también tiene mucho que ver con lo de la rendición de cuentas. Maestra, un placer. ¿Qué tal, maestro? Buenos días. Pues es un gusto estar nuevamente aquí en tus micrófonos y precisamente dando seguimiento y platicando sobre estos temas que, bueno, pues tu programa y tu audiencia se han tomado la molestia de ir siguiendo y de permitirnos explicarle a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo con todo esto. Muchas gracias, buenos días a todos los que nos siguen. Hombre, pues un placer. Debo decir que muchos de ustedes posiblemente estén enterados que ha habido un proceso de sustitución o de fortalecimiento quizá del Instituto InfoDF, Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Pero hoy en día estamos en un tema y en una situación preocupante, creo yo. Es la comisionada única, es la única comisionada. ¿Cómo está eso? Mira, fíjate, recordemos que la vez anterior platicamos cómo estaba el proceso legislativo y cómo habían hecho las reformas para poder hacer el nombramiento de quienes iban a sustituir a los compañeros que terminaban su periodo al 31 de marzo. Y que bueno, pues ese proceso comienza por adelantarse, entre comillas, a partir del 1 de septiembre, derivado de una reforma que fue de la mano con otra diversa del 2016 en mayo. Bueno, todo este contexto ya lo hemos platicado aquí en tu programa y lo traigo a colación solamente para citar el tema como antecedente, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya se llegaron esos plazos, que durante todo ese proceso que se platicó en qué consistía, pues no se llegó a ningún consenso, por lo menos hasta el 31 de marzo, para designar a mis compañeros que terminaban, 4 de ellos terminaban su periodo de 6 años a esa fecha. Y bueno, uno de mis compañeros, el que presidía, él renunció con anterioridad, entonces ya nada más quedaban 3 y al 31 culmina su nombramiento. Bueno, ¿qué sucede? Que se actualizan a partir del 1 de abril los supuestos que establece esa reforma en el artículo 17 y dice que a partir del 1 de abril, en los transitorios, a partir del 1 de abril entrará en funciones el nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas para la Ciudad de México. Este nuevo instituto sustituye al anterior, ¿no? Y el anterior se extingue, aunque pasa con toda su estructura, con todas sus cargas, con todos sus recursos humanos, materiales, sus financieros, trabajadores, humanos, ¿no? Todos pasan a la nueva estructura y a la nueva conformación. Y dice el mismo transitorio que seguirá operando con los comisionados que se encuentren vigentes en funciones por el tiempo que les falte para culminar su nombramiento, encargo, ¿no? Así es. Supuesto que solo aplica para la suscrita porque mi nombramiento fue realizado 3 años posterior a mis compañeros, porque yo entré a sustituir en su momento al comisionado Oscar Guerra, que se fue al INAI. Entonces yo entro en el 2014 y mi nombramiento, ya también establecido por las autoridades federales, concluye hasta el 2020, ¿no? Entonces se da este tema y la única que ocupa esa posición ahorita de comisionada vigente, pues soy yo, ¿no? Y luego pues la única mujer también en este tema, porque hubo ahí una ocasión, también lo platicamos, porque era nada más una mujer y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la razón por la que legalmente
hay ahorita solamente un comisionado en el instituto. ¿Cómo compromete eso el funcionamiento del propio instituto? ¿Lo compromete o sigue funcionando? ¿Qué pasa con las consultas públicas de acceso a la información? Mira, todo el esquema de acceso a la información sigue funcionando, porque el poder hacer una solicitud, el poder consultar las páginas, el poder consultar la plataforma, todo eso sigue operando. Eso no depende nada más del propio instituto, eso lo tienen que alimentar y lo siguen procurando todos y cada uno de los sujetos obligados, desde luego a través de sus oficinas o unidades de transparencia. Entonces, el tema de acceder a hacer solicitudes no es problema, acceder a la información tampoco. El instituto al interior administrativamente sigue operando, el instituto sigue operando porque te decía, de acuerdo con el mismo transitorio pasa toda la operación, la gente está trabajando, se siguen llevando a cabo las actividades de todas y cada una de las áreas. Tenemos el área de evaluación, que es la que se encarga de verificar fundamentalmente, entre otras cosas, la actividad relacionada con los portales y la publicación de transparencia. Está funcionando el área de protección de datos personales, está funcionando el área de capacitación, el área de tecnologías que tiene que ver con el Infomex, con toda la infraestructura tecnológica con la que contamos para poder facilitar acceso a la información. Está funcionando las áreas de vinculación con la sociedad para seguir trabajando esa parte. En fin, todas las poquitas direcciones que tenemos siguen trabajando y siguen operando. ¿Yo qué hago? Una mera labor de coordinación. Como cabeza ahorita única del instituto, solamente estoy coordinando las actividades y haciendo que estas funcionen. El área jurídica sigue operando, se siguen integrando los expedientes y los asuntos relacionados con los recursos de revisión, que son los que hacen valer las partes cuando no están conformes con la respuesta. El instituto, como verás, sigue caminando. No estamos en una inercia, no estamos en una parálisis, ni mucho menos. ¿Qué es lo único que no podemos atender por cuestiones de facultades? Pues las actividades del pleno. Al no estar designado, exactamente, al no estar designados los comisionados faltantes para integrar los 5 o 7 que dijo la reforma, que por cierto esa parte también está por ahí impugnada y está cuestionada, ¿no? Porque la Constitución para la Ciudad de México, te lo digo entre paréntesis, establece que deben ser 5 comisionados, ¿no? Como decía la ley anterior por la cual nosotros estábamos. Entonces ahorita parte del debate es ese, que si van a ser 7 incluida yo o van a ser 5 incluida yo, ¿no? Entonces, bueno, al margen de esto, pues no hay pleno, porque no están los comisionados que deben integrar ese número, ¿no? ¿Con quién se discute, no? Así es, entonces hay una figura que se llama quórum. Esa figura que se llama quórum te establece que debe haber por lo menos una cantidad de esos comisionados. Entonces, al nada más estar yo, pues esa cantidad para poder establecer ese quórum mínimo, esa asistencia mínima, pues no se da. Entonces, al no darse, pues no podemos integrar ese pleno para poder discutir los asuntos y además también poder atender a algunos otros que son competencia del mismo pleno, ¿no? Entonces, eso es, pero fundamentalmente son los recursos de revisión ahorita. Yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, le corresponde a la Asamblea Legislativa hacer el nombramiento de los nuevos comisionados. ¿Por qué no lo hace? Digo, todo el mundo sabe, y bueno, esa es una opinión personal, que el legislativo a veces es tan lento para muchas cosas, que la sociedad rebasa por mucho la rapidez con la cual se modifica una norma, una ley, o se nombran a funcionarios públicos. ¿Por qué no lo hace? Me imagino que es una cuestión política, no se ponen de acuerdo los partidos. ¿Cuál es su opinión? Mira, te voy a dar una opinión meramente normativa, meramente legal. La situación no tiene nada que ver, no tiene nada más que ver con la designación de los comisionados del instituto. La situación tiene que ver con un paquete
de designaciones muy amplio. Esta reforma que establece o adelantaba la designación de los comisionados de transparencia tenía o venía de la mano de un paquete completo de reforma mediante el cual se instrumenta el año pasado el sistema local anticorrupción. Este sistema local anticorrupción lo que conlleva es que van a designarse, entre otras cosas, desde el fiscal anticorrupción en la Ciudad de México hasta los comisionados, los magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que vienen a conformar un pleno más amplio también. Falta designar algunos servidores públicos como contralores, como titulares de órganos internos de control, en fin, es una gran cantidad de nombramientos que, si bien tengo el dato, es aproximadamente de 160 y algo designaciones, por ahí así según recuerdo, ¿no? ¿Y sí tiene que ser todo el paquete? O sea, pues tendría que ser, ¿no? Pero igual y no, porque por ejemplo en este caso está la urgencia del instituto, que además yo no sé por qué razón se involucró en aquel paquete para adelantar la designación, cuando no era necesario. Esto tenía su propio periodo, su propio camino, ¿no? Que pudo haberse llevado a cabo sin necesidad, pues, de juntarlo con todo este paquete. Entonces, bueno, esto, como verás, no resulta sencillo, no es fácil conformar esta gran bolsa de nombramientos, porque además son perfiles muy especializados, son perfiles que no deben tener vínculos políticos, son perfiles técnicos donde la persona que vaya a ocupar cualquiera de esos cargos debe tener esa experiencia y debe haber pasado un proceso de designación que está establecido en las leyes respectivas y además reunir los requisitos, el perfil, la carrera, las bases, la competencia, ¿no? Las facultades con las que se cuentan para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso no es fácil, y si tú lo colocas además de la mano de un proceso en el que estamos enfrentándonos ahorita electoral en la Ciudad de México, de un proceso que viene acompañado de todo este cambio legislativo, de todo este cambio de poderes en la Ciudad de México y a nivel federal también, ¿no? En la integración de estos sistemas a nivel local y federal, pues se complica todavía más, ¿no? Entonces, la situación política creo que es también un factor importante para eso, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahorita parte de ahora ya se suma a ese paquete, pues resulta que nada más y nada menos que la ratificación de quien va a sustituir a quien fungía como jefe de gobierno. Entonces, eso viene todavía a sumar otra actividad más, ¿no? Que pues al parecer hoy en la asamblea iban a hacer ese tema o a pronunciarse al respecto. Y además ahora sí que agregando otra más, pues también los sustitutos de los delegados, de los jefes delegacionales, que también ya se fueron a hacer campaña, ¿no? Entonces, estamos inmersos en un proceso administrativo, en un paquete de reformas muy amplio y además que conlleva aspectos políticos que no están siendo fáciles. Yo creo que todos los actores involucrados estamos realmente preocupados porque necesitamos encontrar una salida y una salida legal a todo esto que sea en beneficio de la ciudadanía, que sea la ciudad la que gane, que sea claro, la población la que gane. Y por eso, déjame excederme un poco en este comentario, agradezco que tu programa se preocupe y se involucre por esto, porque la mayoría de las personas no conoce qué pasa, luego no sabe qué está sucediendo y desde luego que la información que se nos proporciona en medios es importantísima, pero luego nos falta alguna parte para poder alcanzar a analizar a qué se debe todo esto, y mucha de la población luego no piensa el impacto que tiene respecto de ellos que estas cosas no se resuelvan, ¿no? Entonces eso es parte de que, pues bueno, me encanta que tu programa se involucre y además que lo ponga en la mesa, ¿no? Hombre, con todo gusto. Muchas gracias. Hay un tema que es la modificación un poco de la nueva ley, es la rendición de cuentas, y la verdad es que mucha gente nos ha preguntado qué es lo que pasa con la rendición de cuentas. Sí es cierta, sí va a ser posible que un ciudadano de pie, de calle, solicite información y exija la rendición de cuentas. ¿Cómo va a ser la rendición de cuentas? Mira, el tema de
de acceso a la información implica, entre otras cosas, no solo que tú pidas información y se te facilite, sino que las autoridades también rindan cuentas poniéndote o poniendo a tu alcance la información que debes saber, sin necesidad de que tú la pidas. Y esto pues abarca las funciones administrativas sustantivas, el ejercicio de recursos financieros, materiales, humanos, como el presupuesto que asignaste, qué programas tienes, en fin. Todo esto forma parte de que tú coloques, de hecho, como información de oficio, y a veces aquella que no está contemplada la ley, pero en un ejercicio de transparencia proactiva, tú colocas también en tus portales para que la gente conozca y se entere. Bueno, ese ya es un ejercicio de rendición de cuentas, pero el tema de la construcción de todo el andamiaje anticorrupción conlleva eso, que haya además una adecuada fiscalización de ese ejercicio, que haya realmente una adecuada documentación de esa fiscalización y que todos esos procesos sean en tiempo real y que todo esto a su vez sea analizado, revisado y que en cualquier esquema de desvío haya también un tema en el que se vean sancionados aquellos que hayan cometido conductas que no corresponden. Es toda una cadena que conlleva el tema de rendición de cuentas para que realmente la ciudadanía sepa no solo que a ti te asignaron un peso, sino cómo se ejerció ese peso, si realmente lo que tú gastaste por ese peso valía ese peso, si se revisó en tiempo real, si lo hicieron con base en todas las facultades que se tienen, en fin, todo esto. Y que a final de cuentas ese peso tuvo un ejercicio de beneficio respecto de las personas, ¿no? Ese es todo el esquema que, así como está construido al menos legalmente en la ciudad, se podría decir que es factible que se dé. Ahora, ¿qué falta? Pues que el factor humano lo aplique, que lo hagamos una realidad en el ejercicio del servicio público, de la administración pública, que realmente eso suceda, ¿no? Eso es lo más difícil, ¿no? Porque en México no tenemos gran problema de leyes, el problema es la aplicación de esas leyes, ¿no? El factor humano muchas veces, el ciudadano que no se atreve a hacer su propia denuncia, la impunidad, ¿no? Pero el instituto contará con esas facultades coercitivas para obligar a cumplir, para sancionar, o se canaliza a un ministerio público para el caso de comisión de delitos. A ver, mira, en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos facultades para hacer que los sujetos obligados cumplan con la publicación de la información, cumplan con todo lo que establece la ley de transparencia. Y sí se les ha dotado de facultades para poder imponer ya sea medidas de apremio para exhortar a esos cumplimientos o también algún mecanismo de sanciones, ¿no? Bueno, sin perjuicio de esto, acuérdate que tenemos conformado este sistema anticorrupción. Los órganos de transparencia forman parte de este sistema anticorrupción. Entonces, son una pieza de este sistema en el que si no se está cumpliendo, pues le das vista, ¿no?, al órgano encargado de sancionar y de revisar y de fiscalizar también, ¿no? Este sistema, por ejemplo, lo conforman entes muy importantes como son las auditorías, las contralorías, ¿cómo se llama? Los órganos de transparencia, y todos vamos en un marco, en un esquema transversal en el que vamos a su vez trabajando de manera conjunta para que cada uno en sus ámbitos pueda revisar. Nosotros revisamos que la información esté disponible, pero hay las fiscalías, las auditorías y las contralorías revisan que la información que se encuentra contenida realmente sea lo que corresponde a ese ejercicio. Claro, ¿sí? Claro. O sea, que realmente sea la actividad que tú dijiste que realizaste, porque yo lo que reviso es que tú coloques que hiciste una actividad y que se la des a conocer a la ciudadanía, pero el otro tema es que tú
revises como auditoría o como contraloría que esa información realmente corresponde al ejercicio de ese recurso, ¿no? Entonces todos trabajamos de esa manera y cada quien tiene su ámbito para poder imponer las sanciones que correspondan dependiendo de la falta de que se trate en este ejercicio transversal de rendición de cuentas. ¿En cuánto tiempo cree usted que estará funcionando ya este sistema anticorrupción en la Ciudad de México, por lo menos? Pues mira. Yo sé que es difícil que me conteste, sobre todo por la coyuntura política andan ocupados quizá en otros temas, pero pues es la verdad un reclamo social importante. A la gente no nos interesan tanto las campañas, nos interesan los resultados, ¿no? Ya estamos bien cansados de que la gente nos prometa, hablo de los políticos, por supuesto, los partidos políticos, y que no haya resultados, porque finalmente necesitamos voluntad política para ponerse a trabajar en lugar de distraerse en otras cosas. ¿En cuánto tiempo usted estima que estaremos ya funcionando, aplicando este sistema anticorrupción? Mira, se ha venido conformando un grupo de trabajo integrado por las autoridades que lo conforman, entre las que ya te mencioné, al propio instituto, a las auditorías, a la Auditoría Superior, a la Contraloría y las Contralorías, al mismo Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ahora tiene facultades también para otras actividades relacionadas con sanciones y demás. O sea, bueno, todas estas autoridades han ido conformando un grupo de trabajo ya desde hace un tiempo. Yo recuerdo cuando acababa de llegar al instituto, y tengo por ahí una foto que me gusta mucho, por cierto, a mí me tocó la implementación del sistema local anticorrupción en la Ciudad de México, y a partir de ahí se vino trabajando en este grupo que te cuento. Bueno, estamos hablando más o menos de unos 2 años, 3 años tal vez ya, ¿no? Bueno, está construida la base normativa, los lineamientos, un tema de funcionamiento. En este proceso de transición en la Ciudad de México, donde vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar también, ya la Asamblea Legislativa es su último ejercicio como Asamblea Legislativa, pasa ahora a ser el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, en este ejercicio de transición, evidentemente tiene que haber un reacomodo y un ajuste tal vez a este tema normativo. Por eso también no es fácil el tema de los nombramientos, claro, ¿no? Que vamos a transitar a esta parte, ¿no? Bueno, en ese contexto yo creo que en lo que llega el Congreso se instala, en lo que llega también el nuevo gobierno se instala y comienzan a revisar, a conformar este andamiaje administrativo bajo el cual tendrán que operar, rescatando tal vez lo que sea útil, que ojalá que así sea también, porque hay muchas cosas útiles, y además sobre las cuales ya se ejerció recurso, entonces vale la pena rescatarlo también. Y revisar y retomar y tal vez redireccionar algunas cosas, pues yo creo que podría pasar hasta un año, tal vez, ¿no? Un año más, ¿no? Pero lo importante es que, mira, muchas de las instituciones ya tenemos facultades para hacer gran cantidad de actividades y llevarlas a cabo para seguir aterrizando este tema. Es triste lo que te digo y pudiera parecer, pues, desalentador, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, pues que es un año frente a tantos años que tenemos construyendo esto, ¿no? O sea, hay que seguirlo impulsando y sobre todo que la ciudadanía sepa que tiene que seguir impulsándolo, que tiene que usar los mecanismos de acceso a la información, claro, que tiene que usar todo lo que tenemos a su alcance y que sigue operando, reitero, sigue operando para que sepa que sí funciona y que va a funcionar mejor en la medida que lo estimule. Si el ciudadano no se involucra y el ciudadano no se compromete a utilizarlo y a denunciar aquello que no funcione bien, entonces esto no tiene razón de ser. Es con la actividad constante ciudadana como esto tiene que caminar y tendrá que implementarse. Entonces, aunque no haya, por ejemplo, propiamente instalada la instancia respectiva, ¿qué hay que hacer? Denunciar. ¿Qué hay que hacer? Pedir información. ¿Qué hay que hacer? Involucrarse para que esto nos veamos como autoridades obligadas a seguir impulsando que se implemente, ¿no? Y tener también paciencia y corresponsabilidad, porque es un tema de corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades. Y las autoridades somos ciudadanos,
También. O sea, las autoridades somos ciudadanos, tenemos que responsabilizarnos de que esto se implemente, de que esto funcione, porque es para nosotros, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro país, para todos, ¿no? Maestra, pues estamos terminando ya el programa. Ay, Yo qué rápido se pasa siempre. Quiero agradecerle la presencia aquí. Gracias. Son temas interesantes, no los dejaremos a un lado porque creo que Gracias, son importantes, no solo por su persona, pero sobre todo también por el tema que amerita que la gente esté enterada de todo lo que está pasando. Así es, así es. ¿No? Yo de verdad reitero mi agradecimiento, maestro, y tu interés. Sé que esto no lo haces solo por amistad, lo haces porque te involucras realmente en estos temas. Tú traes una labor muy importante que también debo reconocer en estos micrófonos, y te preocupa la ciudadanía, y que tú nos permitas explicarle a la ciudadanía qué pasa, eso también habla de tu preocupación y de cómo te involucras también en el tema. Gracias de verdad a todos tus colaboradores y a toda el Programa Nacional de Asistencia Jurídica, porque parte de esa asistencia es que la gente sepa cómo ejercer sus derechos, y a eso venimos a hablar aquí, de cómo ejercer este derecho de acceso a la información pública y cómo te sirve para conocer otras herramientas y cómo te sirve para ejercer otros derechos. Entre más informado estés, es mejor. Y tu labor y la labor de este equipo, pues hace eso. Y por eso a mí también me encanta venir, que es una ventanita más para poder impulsar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Con todo gusto, y la maestra. Transparencia. Y ahora la rendición de cuentas. Y ahora que siempre ha sido, pero bueno, ahora ya está agregada en el nombre, ¿no? Muchas gracias, maestro. Hombre, un beso a todos y buenos días. Gracias. Queridos amigos, esto ha sido todo. Quiero comentarles que Hablemos Derecho, órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, agradece como siempre la distinción de su atención, de que nos sigan, de que nos vean, de que nos escuchen. Todas sus muestras de afecto, todas sus muestras de apoyo, siempre las vamos a agradecer. No me resta más que despedir el programa agradeciendo al equipo de producción, por supuesto a Sergio, a Wendy, a Vianey, y el apoyo del doctor Alejandro Barrón, que siempre nos está apoyando en las transmisiones de Hablemos Derecho, su programa Con la Ley en la Mano. Recuerden verlo todos los jueves también en las tardes, transmite también en vivo con temas bien interesantes, véanlo por supuesto, y bueno, pues amigos, que tengan un excelente día. Hasta luego.